Gracias a Dios por continuar hoy con el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos precisamente en su tercera parte del capítulo 15, en donde se presenta el punto principal, que es el primer concilio o la primera asamblea llamada el Concilio de Jerusalén. Se da esta primera reunión, esa primera asamblea, por circunstancias que se da discrepancias entre dos grupos, que es precisamente los judíos convertidos al cristianismo, que mantenían su posición en que debían ellos recibir o aplicar todas aquellas enseñanzas de Moisés, de la ley de Moisés, y el pueblo gentil que recibió la palabra de Dios, recibió el evangelio, recibió a través del mensaje de Jesús por medio de Pablo y Bernabé. Entonces, en medio de toda esta gran disputa, aparece el apóstol Pedro, que habla sobre este tema. Recordemos también que en Jerusalén estuvieron liderando Santiago, Pedro y Juan. Entonces, allí es precisamente en la reunión esta, en la asamblea, que se realiza precisamente entre los versículos del 6 al 11 del capítulo 5, y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿De qué asunto? La diferencia de opiniones entre estos dos grupos. Estos líderes se reunieron para resolver este problema, esta discusión, esta discrepancia. No dejaron que solo pasara el problema, ni lo dejaron a la conciencia de cada creyente, porque el asunto era demasiado importante para dejarlo así. Entonces, tanto por la presión principalmente de la iglesia, esta reunión se da. Esta reunión se produce, y dice acá: la cuestión planteada por el Concilio de Jerusalén era inmensamente importante, era necesario topar este punto. Una de las preguntas que aquí se dan son: ¿los cristianos justificados ante Dios solo por fe o por una combinación de fe y obediencia a la ley de Moisés? Entonces, ¿cómo debería ser aplicado esto? ¿Es suficiente la obra de Jesús por sí misma para salvar a aquel que cree en Jesús? ¿O debemos agregar nuestras obras al trabajo de Jesús para poder ser justificados ante Dios? Este era propiamente el planteamiento o el asunto importante a tratarse en este primer concilio. Entonces, ¿cómo debían actuar? En especial, ¿cómo debía actuar el grupo de del pueblo gentil, de aquellos que no conocían, de aquellos que estaban envueltos en otras religiones, en otras creencias, y en especial en la idolatría? Entonces, ¿cómo podían hoy proceder? Y si ellos tenían que adoptar o no las tradiciones o las costumbres judías. Entonces, con problemas doctrinales importantes hoy en día, tal vez este tipo de juicio público de doctrina sería beneficioso. ¿Por qué digo esto? Lamentablemente, en la actualidad existen varios criterios o aplicaciones, o peor aún, interpretaciones personales o grupales de diferentes líderes cristianos, en donde están aplicando a su conveniencia la palabra de Dios y creando falsas doctrinas. Por lo que
aquí precisamente se menciona, ¿no es cierto?, que sería muy importante en la actualidad precisamente reunirse todos estos líderes y buscar ese concilio para determinar en base precisamente a la luz de la palabra de Dios, no a ninguna conveniencia personal. Pero es allí donde vamos a analizar un poquito más conforme a la palabra de Dios, porque dice allí, y después de mucha discusión que se realizó precisamente entre estas dos posiciones, esto hubiera sido increíble de ver. Cristianos que se tomaban lo suficientemente en serio la verdad, como para discutirla, como para encontrar la verdad absoluta. Ellos no estaban imponiendo sus criterios, buscaban una conciliación. En medio de todo esto, Pedro, como uno de los líderes entre los apóstoles, se levantó para dar a conocer su opinión sobre esta situación. Ahora vemos y recordamos también de lo que sucedió con Pedro, porque dice acá, varones hermanos, cuando él expresa, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo sucedió. ¿Con quién? Con Pedro. Pedro empezó con una lección de historia, recordando la experiencia que él tuvo, la visión que él tuvo de aquel manto, ¿no es cierto?, que se desplegaba en el cielo, recordando la obra de Dios que ya había hecho a través de Pedro. Entonces señaló que Dios había recibido completamente a los gentiles, mostrándole que para el hombre no debe existir personas comunes y peor impías, sin que hubiera sido circuncidados. Entonces, ¿qué es lo que se menciona aquí? Pedro entendió muy claro el mensaje de Dios, que a ninguno se le podría llamar, ¿no es cierto?, personas comunes. Y entonces Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, decía Pedro. Entonces, ¿cómo manifiesta esto? Es que definitivamente para Dios no hay acepción de personas. Si Dios había reconocido a estos gentiles como socios plenos en su obra, ¿por qué no debería hacerlo la iglesia? Si Dios les recibió, también debería hacerlo la iglesia. Este fue el mensaje de Pedro, recordando, como mencionábamos, ¿no es cierto?, la experiencia, la visión que él tenía y el mensaje que recibió de parte de Dios directamente. Entonces, al decir ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ¿qué es lo que estaba mencionando Pedro? Pedro hizo una observación muy, pero muy importante. Vino directamente de la visión de los animales limpios e inmundos, de donde Dios le enseñó este principio. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto está escrito en el mismo libro de los Hechos, que también ya lo habíamos revisado anteriormente, en el capítulo 10, versículo 28. Entonces, aquellos de la secta de los fariseos que habían creído, pensaban que los gentiles eran por naturaleza comunes o inmundos. Y en el sentido de que estas personas eran impías y tenían que ser hechos santos y limpios, sometiéndose a la ley de Moisés, y de esta manera dejando sin valor el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Es allí
en donde Pedro también muestra algo adicional y declara, dice, que purificado por la fe de sus corazones. Entonces Pedro mostró cómo es purificado el corazón de una persona únicamente por fe en nuestro Señor Jesucristo, no por la observancia de la ley. Si eran purificados por fe, entonces no había necesidad de ser purificados solamente por las ceremonias que se encuentran en la ley de Moisés. Los cristianos no solo son salvados por la fe, sino que aquí hay un dato muy importante. Los cristianos son purificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otro de los puntos que aquí nosotros analizamos y podemos tener mucho ya más claro, dice, porque en base a esta pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que si nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, ¿qué es lo que aquí argumentaba Pedro? Indicando exactamente, si ellos como judíos fallaron durante toda la historia, ¿por qué ahora a los gentiles querían aplicarle esta misma carga? Pedro contestó sabiamente otra objeción. Uno podría preguntarse, ¿qué hay de malo en traer a los gentiles bajo la ley de Moisés? Pedro tenía razón cuando observó que la ley era un yugo que ni nuestros padres, decían ellos, Pedro, ni nosotros hemos podido llevar. Entonces, ¿para qué poner este yugo sobre aquellas personas que creyeron en la salvación de nuestro Señor Jesucristo? Esto se demuestra mediante un estudio de la historia de Israel, que en el nacimiento de la nación, en el monte Sinaí, violaron la ley, adoraron a un becerro de oro, y al final también de la historia del Antiguo Testamento volvieron a violar la ley al ignorar el día de reposo y al casarse con mujeres paganas. Esto está allá en Nehemías capítulo 13, que lo podemos revisar. Entonces, de principio a fin, Israel no pudo llevar el yugo de la ley. Siempre lo estuvo fallando en todo esto, en la aplicación. Es por eso que hoy Pedro lo menciona de esa manera. Entonces, aquellos de la secta de los fariseos que habían creído cometieron un gran error. Veían a la historia de Israel bajo la ley con los ojos de nostalgia, de recordar que eso debe ser aplicado, pero no lo vieron con la verdad, de la forma como esto estaba siendo llevado. Entonces, si hubieran considerado cuidadosamente y sinceramente el fracaso de Israel bajo la ley, no se habrían precipitado en poner también a los gentiles bajo la ley. Es muy importante darnos cuenta de todo esto, que no es que simplemente no debemos aceptar la ley. La ley va a ser aplicada a nuestras vidas, pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudará a cumplirla. Pablo hizo el mismo argumento allá en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Si la ley no nos salva, ¿por qué habríamos de regresar a ella como el principio bajo el cual vivimos? A la luz de la obra terminada de Jesús. Ofende a Dios volver a la ley, porque eso Pedro preguntó, ¿por qué tentáis a Dios? Continuaremos la próxima semana, el próximo estudio bíblico, ampliando un poco más al respecto de todo este interesante punto del Concilio de Jerusalén.